Buenas noches, distinguida concurrencia. Por encargo del presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Agustín Isa Stoll, académico de número, les damos la cordial bienvenida a esta sesión. En el constante interés de la Academia Nacional de Medicina acerca de la salud de nuestra población y con el fin de difundir la información más actualizada de esta enfermedad, la Academia ha programado para esta noche el simposio Epilepsia en Niños, un problema de salud pública. En la mesa virtual se ubican el presidente de la Academia, académico de número doctor Agustín Isa Stoll, este servidor, académico de número doctor Juan Angulo Solimano, secretario bienal, la académica asociada Patricia Campos Olazábal, moderadora del simposio, y la acompaña un selecto plantel de expositores internacionales. Está el doctor Daniel Guillén Pinto, académico asociado del Perú, coordinador y expositor. El doctor Jorge Vidaurre, desde Estados Unidos, y el doctor Manuel Campos Puebla. Saludamos la presencia de los distinguidos académicos honorarios, eméritos, de número, asociados, asociados vitalicios y correspondientes, autoridades universitarias, profesionales interesados en el tema, quienes nos acompañarán en la presente sesión. A continuación, presento a ustedes a la académica asociada doctora Patricia Campos Olazábal, quien queda a cargo de la moderación y presentación de los expositores. Adelante, doctora Patricia. Ella, es neuróloga pediatra, rectora de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina del Perú, miembro del Grupo de Mujeres Innovadoras de la Red Iberoamericana de Innovación y Formación para Fortalecer el Impacto Femenino, Red WIN, y presidente de la Comisión Nacional de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis. Queda entonces ahora sí a cargo de la sesión la doctora Patricia Campos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos, autoridades de la Academia Nacional de Medicina, queridos expositores, público en general. En primer lugar, mi agradecimiento a la Academia por cobijarnos con este tema tan importante y mi agradecimiento al doctor Daniel Guillén por haberme pedido ser la moderadora del simposio. La epilepsia, definida como una condición crónica no provocada, es una condición realmente importante a nivel mundial. Es además, como todos sabemos, causa de una estigmatización de los pacientes. Y entonces creo que es súper importante que todas las instancias que tenemos que ver con educación, que tenemos que ver con salud, toquemos temas como este. En el mundo tenemos aproximadamente 50 millones de pacientes que tienen epilepsia, y 80% de los cuales viven en países de medianos y bajos ingresos. Los pacientes, no todos, pueden tener la suerte de recibir tratamiento. Aproximadamente 3/4 de los pacientes no reciben tratamiento a nivel mundial. Estos son datos de OMS, OPS, y 25% de las epilepsias son prevenibles. En el año 2011, OPS y OMS colocaron el programa Epilepsia fuera de las sombras, que quería, a pesar del título, visibilizar a los pacientes y sobre todo visibilizar desde el punto de vista epidemiológico qué pasaba en cada uno de los países para poder, tratar en consecuencia. Entonces, esta noche vamos a desarrollar el simposio y voy a presentar al primer ponente que desarrollará el tema Atención de los niños con epilepsia en tiempos de pandemia. El doctor Daniel Guillén Pinto es neurólogo pediatra, profesor principal e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú,
miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina y ha sido jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Cayetano Heredia. Actualmente es el coordinador del programa de neurología pediátrica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y me gustaría añadir que él fue el motivo por el cual nosotros empezamos efectivamente a desarrollar la neuropediatría en el Perú. Él fue nuestro primer alumno en la Universidad Cayetano Heredia. Daniel, mucho gusto de verte. Tienes 30 minutos para tu ponencia. Conmovido con la presentación que has hecho de mi persona, Patricia, quiero permitirme saludar al doctor Agustín Isa, presidente de la Academia, y a los miembros asociados, a los miembros de la Academia Nacional de Medicina del Perú, a quien me honra pertenecer. Quiero saludar a todos los profesores invitados que han tenido la cortesía de acompañarnos, especialmente al doctor Jorge Vidaurre de Estados Unidos y al doctor Manuel Campos, a quienes consideramos amigos de la neurología pediátrica del Perú. Quiero agradecer a todos los amigos que de diferentes hospitales y universidades de nuestro país nos acompañan para, con grata holgura, participar en esta sesión de la Academia. Y agradecer también a los representantes de los pacientes que viven esta problemática día a día y que son motivo de nuestra dedicación. Me honro en presentarles esta noche el concepto de epilepsia y salud pública en el Perú, y vamos a darle un énfasis a lo caracterizado durante la pandemia. Ya como se ha mencionado, estoy relacionado con la Universidad Cayetano Heredia, donde soy docente de muchos años, con el Hospital Cayetano Heredia y con la Academia Nacional de Medicina. Dice de esta manera, coloquialmente en la historia: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y cuando se apodera de él, le tira por la tierra, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y se queda tieso. Como esta descripción que se lee en la Biblia, en San Marcos 9:17, hay muchas muestras de que testiguan que la epilepsia fue un fenómeno de siempre en la humanidad y perdura de diferentes características. En algunas épocas visto como un acto demoníaco, en otras épocas visto como un acto celestial. El plan de esta presentación será darles una visión de la carga de enfermedad neurológica en general en el mundo, comentar algunos registros latinoamericanos sobre epilepsia, instrumentos de evaluación y registro en Perú, y observaciones que hemos hecho durante la pandemia y algunas propuestas de su atención. Yo quiero decir, y felizmente que ya hemos entrado en el concepto de epilepsia, y decirles que la epilepsia no son la epilepsia, son las epilepsias que ocurren a través de la vida. Desde muy temprana edad se pueden observar el inicio de muchos tipos de epilepsias hasta el final de los días. Son epilepsias que potencialmente pueden tener un aspecto genético y se van presentando en el curso de los años y que pueden perdurar desde la infancia hasta la adultez, dependiendo cómo se van presentando. Pero también tenemos epilepsias por causas externas potencialmente prevenibles, o sea, causas lesivas o causas tóxicas que alteran esta dinámica principal del fenómeno, un trastorno en las membranas neuronales en el ambiente
de la sinapsis, ¿no? Eso es esencialmente el fenómeno epiléptico, un trastorno en un nivel neuroquímico. Entonces, entender que aquí el concepto básico de genético que ha desarrollado últimamente mucho en la actualización del conocimiento, y el concepto de prevención que posiblemente para países como el nuestro es el doble del aspecto genético y que es potencialmente entonces prevenible. Voy a revisar con ustedes conceptos de carga de enfermedad relacionado a epilepsia y enfermedad neurológica, y para esto necesitamos recordar los acrónimos con estas siglas que están en inglés, que se refieren a los años, a estos indicadores de tasas, que son años de vida ajustados por discapacidad y muerte, años de vida perdidos por muerte prematura, años vividos con discapacidad, conceptos que son parte de la salud pública y que sirven para evaluar justamente el impacto del problema de salud que necesitamos medir en la población. Para ello, voy a usar las referencias que vienen del Instituto de Medidas y Estadísticas de Washington, que es un referente para conversar al respecto de carga de enfermedad, y para los aspectos de epilepsia, entender que las variables más importantes tienen que ver con la actividad de la enfermedad, con la etiología, con el tipo de crisis, con la severidad, con la comorbilidad y con la refractariedad al tratamiento. Entonces, esto es muy importante entender en cuenta porque a veces nos confundimos al momento de analizar la información. En los últimos años se ha venido trabajando mucho en carga de epilepsia, carga de enfermedad neurológica. Y me da gusto pues presentar este trabajo del grupo colaborativo del año 16 que presenta sus resultados en el Lancet Neurology del año 19 y que en final de cuentas es el reporte del Instituto de Evaluaciones y Medidas al cual me estaba refiriendo. Las enfermedades neurológicas son la segunda causa de muerte. Y para hacer todo este trabajo, pues se ha usado los indicadores que yo acabo de decirles y otros como los clásicos, la mortalidad, la incidencia y la prevalencia. Seguro que todos están viendo ya con aprecio a esta tabla de 15 procesos neurológicos relacionados de manera global y por sectores del mundo. Y uno va viendo rápidamente ahí que epilepsia en forma global ocupa el 5º lugar y para la zona andina ocupa el 4º lugar. Y esto ya de por sí nos debe llamar la atención y reconocer que es un problema de salud pública solamente con haber llegado entre los 5 primeros. Noten que por encima de la epilepsia están las infecciones representadas por las meningitis. Siguiendo el proceso de presentación de este estudio, en años, en tasas daily, vemos a la epilepsia idiopática, solo a la epilepsia idiopática, tanto en mujeres a la izquierda como en varones a la derecha, y en color verde, notar que es un fenómeno con tasas altas en la primera etapa de la vida. Voy a usar el puntero, permítame un momentito. Entonces lo estamos viendo acá, lo verde es epilepsia. Y como estamos viendo a través de la infancia y la etapa escolar y la etapa de los adolescentes, va teniendo un curso preponderante tanto en mujeres como en varones. Y alcanza un acné de carga hacia entre los 30 y 40 años para correr después durante toda la vida ya un poco más decreciente hacia los siguientes años. Por supuesto, no dejo de notar que el sector azul tiene que ver con stroke, ¿no? Y esa es una condición que luego conversaremos en otro momento. Entonces, cuando lo vemos en años perdidos por muerte prematura, realmente la epilepsia puede que no impacte tanto en la mortalidad, pero sí lo hace. Hay pacientes que mueren por efecto de la epilepsia descontrolada.
Pero lo que sí debe llamar es en años perdidos viviendo con discapacidad. Vivir con discapacidad es algo semejante y extremadamente penoso para la población. Y observen el impacto que tiene durante los primeros años de vida y durante los años de mayores, de niños de 5 a 9 y los adolescentes escolares. Va subiendo en una pendiente mucho mayor que 45 grados, que ya dice que esto es algo realmente impactante. Prácticamente muy seria la subida en años de viviendo con discapacidad, como se está viendo. Y solamente hago mención que estamos hablando de epilepsia idiopática, de epilepsia producida por un componente netamente funcional o genético. Desprende del análisis anterior esta presentación exclusivamente sobre epilepsia. Y no voy a demorar la presentación para decirles que Perú está entre una prevalencia de 430 a 480 personas o individuos afectados por cada 100.000 habitantes. Yo quisiera que un momento reflexionemos cuál es la prevalencia de tuberculosis. Y se van a dar cuenta que es mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, quiero decirles que ya nomás en este momento estamos teniendo un problema oculto porque no lo estamos visibilizando en la atención pediátrica, y en la atención del paciente adulto. De 130 a 150.000 personas posiblemente están padeciendo de la enfermedad en Perú. Concepto que ya se ha mencionado y que es muy interesante de decir es el concepto de epilepsia relación con pobreza. Y claramente se ve cuando los pacientes están libres de crisis, tienen condiciones de mejor vida y de desarrollo, y están acá indicadores de diferente graduación entre alto nivel socioeconómico y bajo nivel socioeconómico contra pacientes libres de crisis, contra pacientes libres, poco menos de libre de crisis, de severidad, y con pacientes severos. Y se ve una línea que va cruzando la página de izquierda a derecha hacia abajo. Entonces claramente se ve lo que ya dijo la doctora Patricia en un momento, ¿no? Los pacientes epilépticos están en las zonas más pobres y posiblemente están ocultos y con una serie de estigmas. Concluye este estudio que la recurrencia de las crisis y las consecuencias físicas y psicológicas pueden hacer que la epilepsia sea una gran carga de enfermedad neurológica, que sin embargo se puede controlar en el 70% de los casos con medicación habitual, y que incluye todas las sexos, regiones del mundo, etcétera, etcétera. O sea, esto es global, ¿no? Los resultados dicen que tenemos, contra lo que ocurría antes, unos 50 años antes, tenemos menos cantidad de personas con epilepsia. Sin embargo, posiblemente hay un descuido con la epilepsia secundaria, ¿no? Y en algunos sitios con la epilepsia de mayor demanda, la epilepsia refractaria. Los DAILIs están encontrándose con menores tasas, pero lo importante que entre los resultados se ve es que hay grandes brechas cuando se comparan los índices sociodemográficos, y que se recomienda en el estudio que los planificadores de los servicios de salud tengan en cuenta que los pacientes epilépticos son más pobres y están expuestos a estigmas de la sociedad. Que los mejores indicadores de mortalidad y DAILI son alentadores, pero varían mucho por regiones. Y habrá que hacer una valoración para cada país y para cada región, porque precisamente en Perú tenemos diferencias ostensibles por regiones. Venido a esto, no se puede hablar de epilepsia en un país donde es endémica la neurociticercosis. Y la neurociticercosis tal vez la primera causa conjuntamente con el trauma encefálico de epilepsia secundaria. Hechos prevenibles.
¿cuánto disminuiríamos en prevalencia de epilepsia por controlar fenómenos como estos? Que se han controlado a la experiencia de diferentes países donde lo era, por ejemplo en España, ¿no? En los inicios del siglo anterior se pudo controlar con bastantes medidas de salubridad. Sé que entre los presentes está el doctor Jorge Burneo, a quien saludo y agradezco. Nos enlaza desde Canadá. ¿Y por qué celebro? Porque él hizo uno de los primeros estudios publicados en Epilepsy Research en el año 2005. Se interesó por la prevalencia, la carga de enfermedad sobre epilepsia en Latinoamérica. En un estudio de revisión sistemática y teniendo criterios de inclusión bastante estrictos, concluyeron, después de la revisión de 32 estudios, que la prevalencia a través de la vida para todos los países enrolados fue 17 por cada 1000 habitantes. 17 por cada 1000, muy semejante a lo que ya se había comentado anteriormente. Y la prevalencia de epilepsia activa, 12.4 por 1000, ¿no? La incidencia, 77 a 190, que quiere decir la cantidad de casos nuevos, ¿no? O sea, todos los días, todas las horas, hay niños con epilepsia. Los médicos neuropediatras jóvenes que están seguro que también presentes, saben y son testigos de que todos los días atienden niños con epilepsia. Todos los días prácticamente comienzan niños. ¿Qué tenemos en el Perú? En el Perú tenemos una guía práctica clínica registrada desde el año 2006 y revisada en el 2015, ¿no? Que da la formalidad a la preocupación y a la atención de la epilepsia. Sin embargo, no tenemos un área específica de atención de los pacientes epilépticos, no hay una dirección de salud, no hay una unidad de salud en epilepsia. Tenemos intenciones a través de asociaciones científicas como la Asociación de Prevención y Tratamiento de la Epilepsia, que la lidera el doctor Lizardo Mija, a quien también damos la bienvenida, y hacen un trabajo pionero en cuanto a la difusión, pero tenemos necesidad de algo más. Con propósito de hacer una revisión sobre el síndrome de West, el año pasado, el anteaño pasado, nos alcanzaron de la fuente de la Oficina General de Estadística e Informática del MINSA, ¿no? El número total de casos por regiones en todo el país, año 2019, antes de la pandemia. Fue sorprendente, solamente para menores de 18 años, sorprendente poder registrar 31,000 casos nuevos, ¿no? De epilepsia en niños menores de 18 años, lo cual daría una incidencia de 3 por cada 1000, ¿no? Llamando la atención la incidencia en Lima, Cusco, Lambayeque, San Martín, Tumbes, donde la mayoría son niños menores de 5 años. Posiblemente tenga esto que ver con que también ahí se concentran el mayor número de especialistas, neuropediatras y el mayor acceso a la salud también. Otros departamentos no tienen las mismas características. Sin embargo, no hay ninguno que tenga 0. No hay ninguno. Todos tienen. Y posiblemente tenga que ver con la identificación del caso, ¿no? Porque llama la atención la heterogeneidad. Hemos observado durante la pandemia en el Hospital Cayetano Heredia, a quien yo agradezco porque nos protegieron a los mayores y tuvieron que trabajar con prácticamente cambios de dedicación por diferentes momentos. Pero al final, ¿cuál fue de estos el resultado que nos demuestra que no estábamos preparados para una cosa tan severa? Miren, atendíamos 1,200, hacíamos 1,200 atenciones ambulatorias
Para el siguiente año hicimos solo la mitad. Y de una manera muy simple, prácticamente sin historia clínica, cosa que no se recomienda para nada. ¿Por qué? Porque no tenemos historia clínica electrónica. Ese es un recurso que deberíamos cambiar. A esta dificultad de acceso se tuvo que solucionar con la participación de las otras especialidades y también de la pediatría general, que trató de cubrir. Sin embargo, la diferencia no se puede cubrir. Para este año, para el año 2021, sí se notó una ligera pendiente subida con la realidad de la mejoría en el control de la pandemia, en el conocimiento del comportamiento de la enfermedad, pero aún así hemos dejado una brecha de atención, o tal vez de que algunos niños hayan fallecido sin control. Y lo asumimos como tal. Atenciones por emergencia. Obviamente muchos niños más en emergencia, porque no estaban en la consulta ambulatoria. Y atenciones por estados severos, como el estado epiléptico, que ya no estoy seguro si se registró bien en el año 21. Conocemos algunas características de la epilepsia en estudios observacionales como el que hemos hecho anteriormente, pero no soy consciente de que no son muy completos porque solamente son observacionales y en una sola unidad de trabajo. Lo que sí no puedo decir con claridad es que la epilepsia secundaria es más frecuente, como esperamos, casi el doble que la epilepsia primaria. Sé que están aquí en esta reunión papás de niños con severas formas de epilepsia. Y el síndrome de West es uno de los representantes más intensos de esta patología severa. Este niño tan simpático que se ve en el video y que puede representar bebé en cualquier lugar del mundo y en cualquier situación, hay en todo el Perú, niño que está haciendo espasmos, que no se notan claramente, son pequeños movimientos que son crisis, y cuando uno lo pone en números y dice tiene de 100 a 150 o quizás más por día, realmente se tiene que dar cuenta de que esto es una cosa extremadamente severa y que hoy en la actualidad se recomienda la asistencia pronta para su control. El desorden epiléptico que se grafica en este electroencefalograma que se llama ipsarritmia es realmente demostrativo del desorden funcional que está teniendo casi en forma continua. Los niños con Down son solo una de las causas de los niños que tienen síndrome de West, que son la causa del síndrome de West. Precisamente en un estudio multicéntrico que hicimos con el doctor Sánchez, exalumno de la universidad, y con todos los demás amigos como Daniel Koch, Patricia, que está presente, Johnny Montiel, el doctor Iván Espinosa, Pilar Medina, la doctora Rivas y el doctor Boto, se hizo este estudio colaborativo y se demostró lo que existe en todo el mundo. Exactamente igual, 100 casos de síndrome de West, 100 casos que pusieron a la evidencia que nosotros tenemos igual que en cualquier parte del mundo, con casuística muy variada, pero con una señal de lesiones estructurales muy frecuentes. El síndrome de West es un fenómeno que promueve el interés de las familias, tanto así que hay por la sensibilidad que tiene ver un niño con este gran problema. El 10 de abril se celebra el Día del Síndrome de West y así como niños asociaciones de padres de familia promueven otro tipo de afecciones en el mundo. Nos ha preocupado en los últimos tiempos que el conocimiento de las familias es pobre y está descrito casi nulo en este trabajo de investigación en el 44% de la población. Es una herramienta que los padres de familia aprendan cómo es la enfermedad y van a mejorar su cuidado. El ILAE, el Buró de Epilepsia
y la Organización Panamericana de la Salud, efectivamente, como dijo la doctora Patricia Campos también, ya hace varios años, desde el 2012, 11 y 13, en conjuntamente la experiencia de Chile, ¿no? Promovieron que, o declararon que la epilepsia en Latinoamérica es un trastorno crónico no transmisible que afecta al 50% de personas, 50 millones de personas, y que la gran mayoría viven en países pobres. El problema totalmente claro de la epilepsia como un problema de salud pública fue definido ya por la OPS y OMS, ¿no? Y hay diferentes niveles de graduación para su atención, tanto desde la atención de nivel primario, nivel especializado y el tratamiento supra especializado, como debe corresponder a la complejidad de la enfermedad. Los niños merecen vivir tranquilos y la epilepsia se controla. Te puedo dar fe en todos estos años, ya son casi 30, que he visto niños y familias felices cuando la epilepsia está controlada. Pueden desenvolverse como cualquier criatura, ¿no? Si es que su epilepsia se controla, o por lo menos las familias viven más tranquilas si el fenómeno no es tan discapacitante. Hay diferentes políticas de salud que se han ya definido y que pueden realmente hacer perfectamente reparos para nuestra atención. Permítame decirles solamente en los últimos minutos esta tabla que resume las diferentes observaciones que he podido hacer en cuanto al Registro Nacional de Epilepsia, la medicación, la especialización médica, los servicios y unidades neurológicas y la educación para la salud en la población. En el primer rubro, sobre el registro de epilepsia, pues no hay uniformidad porque estamos usando un CIE-10 antiguo. El CIE-10 debe actualizarse a la versión 18. Hay un predominio del concepto de gestión por productividad, cuando esta es una atención básicamente individualizada, prioritaria, donde no podemos cambiar frecuentemente el médico tratante contra su paciente, porque hay una serie de variables que tener en cuenta. Es muy insuficiente el tratamiento cuando se dice tienes 15 minutos para una atención. Yo siempre he cuestionado eso. ¿Cómo vamos a tratar a un paciente en 15 minutos con esta complejidad? Es decir, ofrecerle una hora probablemente por año. Y eso es una cosa dramática realmente. No se dispone de medicamentos, bueno, hay que incorporar los nuevos medicamentos. Hay un nuevo arsenal que seguro que el doctor Vidaurre nos va a mostrar. Escasas plazas de especialización en neuropediatría. Este año tenemos la mitad de las plazas y la necesidad es el doble. Falta de capacitación también a los médicos pediatras, médicos generales y enfermeras, que ha dado muy buenos resultados cuando se ha hecho. Recursos técnicos para hacer la atención propiamente, los resonadores, los apoyos genéticos, el laboratorio, psicología, rehabilitación y por supuesto programa de educación, una herramienta educativa y de difusión virtual. La epilepsia constituye un problema de salud pública, creo que a la luz de las cosas que he mencionado, de los datos que he mostrado hoy día. Y debemos estar en concordancia con los indicadores regionales y mundiales. A nivel nacional, los indicadores y registros de atención demuestran mayor prevalencia en zonas de menor nivel sociodemográfico. Y finalmente, para promover todo esto, que creo que ha quedado claro, se requiere una legislación y un programa que debe estar motivado por todas las instituciones académicas que están relacionadas para su atención y promoción. Muchas gracias y estoy después a la espera de los comentarios y preguntas. Muchas gracias, doctor Guillén, y sobre todo por ajustarse al tiempo. Nuestro segundo conferencista es el doctor Jorge Vidaurre, que nos hablará sobre enfoque de atención médica, espectro clínico
y opciones de tratamiento. El doctor Jorge Vidaurre es neurólogo pediatra, director del programa de neurofisiología clínica pediátrica y director del laboratorio de electroencefalografía del Nationwide Children's Hospital de la Universidad de Ohio, presidente del Comité Internacional de la Sociedad de Neurología Pediátrica de los Estados Unidos, consejero de la International Child Neurology Association, miembro del Comité Internacional de la Sociedad Americana de Neurofisiología, miembro de la Comisión para Salud Global de la Liga Internacional de la Epilepsia y miembro del Comité Científico de la Sociedad Americana de Epilepsia. Encantada de tenerlo, doctor Vidaurre. Lo escuchamos. Tiene usted 30 minutos para su presentación. Muchas gracias, doctor. Déjeme primero compartir la pantalla y ver si ustedes la pueden ver. ¿La pueden ver ahorita? Sí se puede. Bueno, primero déjenme decirles un honor y es un placer siempre estar con ustedes en Perú. Daniel, yo creo que ya somos amigos por tanto tiempo, tantas conferencias y programas que hemos compartido. Es un honor conocer a la doctora Patricia Campos, que he oído tanto de ella, así es que un verdadero honor. Y tener un buen amigo aquí, Jorge Borneo, está con nosotros. Así es que, bueno, Daniel me pidió darles una visión rápida de la complejidad de epilepsia y de la necesidad de tener centros más especializados. Voy a empezar con lo más sencillo acerca del enfoque. Primero, ya no voy a repetir mucho, pero quiero hacer énfasis de nuevo en lo que la doctora Patricia Campos y Daniel dijeron, que hay 50 millones de personas afectadas y 80% viven en países con ingreso económico bajo medio. Pero lo importante no solo es esto, sino que esto. La mayoría, el 80% de pacientes no reciben tratamiento adecuado. Y ahí es donde yo me voy a enfocar en tratamiento. La incidencia, no voy a hablar mucho, esto es Estados Unidos, pero ven ustedes que la incidencia de epilepsia es mayor en infancia, en niños, especialmente menores de 15, y sube de nuevo en edad avanzada, muy avanzada. Sabemos nosotros como neurólogos pediatras que los síndromes, especialmente genéticos, se manifiestan a edades específicas y eso nos da la ventaja a nosotros, nos facilita el diagnóstico. Tenemos espasmos infantiles, por ejemplo, en pacientes de 6 meses a 1 año y medio. Vamos a ver epilepsia mioclónica juvenil en pacientes de 12 en adelante. Entonces sabemos nuestras edades. Y eso nos facilita las cosas. Y vamos a empezar con lo fácil. Me gusta siempre empezar con lo fácil, complicarlo un poco más. Los síndromes clínicos más comunes que todo neurólogo pediatra puede ver, digamos, que es esto fácil. Podríamos entrenar recursos en pediatría, ya que no tenemos neurólogos pediatras en todas partes. Este es un caso que voy a poner y veamos nosotros como neurólogos pediatras en nuestra mente si lo reconocemos. Estoy seguro que todos lo podemos reconocer. Es un paciente de 7 años que viene con adormecimiento en la orilla de la boca, movimientos clónicos del lado derecho de la cara, salivación excesiva, solo ha tenido 2 convulsiones, no pierde la conciencia y tiene un desarrollo y examen normal. Que nosotros como neurólogos pediatras ya sabemos que probablemente estamos enfrentándonos a un síndrome genético. Este es el electroencefalograma. Para los que no son neurólogos, he puesto en azul en la parte del hemisferio izquierdo, en rojo el derecho. Ustedes pueden ver estas puntas que son muy estereotipadas como un chequecito en las regiones izquierdas centrotemporales. Cuando el paciente está en somnolencia, aumentan en frecuencia y todos podemos decir, yo sé qué síntoma es. Este niñito en nuestro laboratorio que tuvo una crisis por deprivación de sueño. Y ustedes pueden ver, es una crisis muy focal cuando empieza, regiones centrotemporales izquierdas. Ven cómo la parte de la cara va hacia la derecha, es tirada hacia la derecha, el niño está consciente. Sabemos que la región motor está afectada con una marcha que llamamos jacksoniana. Ahora involucra el brazo derecho. Y sabemos que afecta a la región rolándica, mucha salivación. ¿Y qué síndrome es este? Todos, pues son quizás el 15% de lo que vemos en pediatría, en neurología pediátrica, no sé, en una clínica de epilepsia. Sabemos que es una epilepsia benigna, que antes llamamos benigna, ahora llamamos autolimitada,
con puntas centrotemporales, muy fácil a veces de hacer el diagnóstico si tenemos un entrenamiento adecuado, una crisis rolándica. Y eso es importante porque le damos a la familia una buena noticia, como dijo Daniel, la mayoría de niños pues van a estar bien, una tasa de remisión hasta el 100%, a la mayoría de crisis no le damos tratamientos, le damos tratamiento cuando se generaliza, y esto ayuda a la familia a asegurarnos de que entienden el pronóstico. Si necesitamos tratamientos, son crisis fáciles de controlar con tratamientos que todos tenemos en nuestro país. Por lo tanto, propongo que es un síndrome que es fácil de identificar. Aquí tengo otro electro solo para demostrar la tasa de remisión. Las mismas puntas centrotemporales, ahora derechas. Este niño a los 10 años, vean el niño a los 13 años, las puntas se han ido. O sea, esta es una remisión en estos síndromes que son autolimitados. Por eso el nombre autolimitado. Complicamos un poquito más, pero igual de los síndromes más comunes focales. Este es un paciente, todos los pacientes son reales, que vomita y se vuelve pálido. El pediatra dice, bueno, esto es un reflujo, especialmente en la noche, hasta que tuvo desviación de ojos a la izquierda y convulsiones bilaterales clónicas, llegando a un estatus con 5 convulsiones una tras otra. Lo primero que preguntamos como neurólogos es cómo es el examen y el desarrollo. Es lo más importante en nuestra clínica de epilepsia en pediatría. Si es normal, estamos más tranquilos. Generalmente no estamos con un caso que es grave, un pronóstico que es malo. Y acá tenemos las puntas en la región occipital derecha, similar a lo de la epilepsia rolándica, parecen un chequecito, muy estereotipadas, casi como que le hemos puesto, las hemos copiado una tras la otra, aumentan en somnolencia. Y aquí tenemos la crisis en estos niños, son típicas, afecta a la región occipital, crisis empieza a evolucionar bilateral, niño se vuelve pálido rápidamente, empieza a tener náusea, vemos la evolución de la crisis occipital, vemos cómo evoluciona y sigue evolucionando. Como ven ustedes, no hay otro síntoma, el niño está consciente más que vómito, y la voy a parar acá, que no voy a enseñar todo el video, pero entonces tenemos uno de los síndromes también que son comunes en pediatría, que tienen buen pronóstico, pero que es más difícil de identificar si no pensamos en ellos. Y este es el síndrome descrito por el doctor Panayotopoulos, ahora está en Francia, y es la epilepsia occipital de inicio temprano, el nombre que se está revisitando, tratando de cambiar a crisis con características autonómicas, que es lo que vimos ahí. Es un poco más difícil, pero hay ciertas pistas y el electroencefalograma es muy característico, y también muchas de ellas no las tratamos, son autolimitadas. Importante reconocerlos. Son tipos de epilepsia simples, pero que con un poco de entrenamiento lo podríamos hacer. Sin embargo, hay que tener cuidado con el diagnóstico, y por eso necesitamos centros más especializados. Este es un paciente, ustedes ven, con una crisis focal muy similar a la que demostré anteriormente, parte rolándica también. Este es el electro. Vemos las puntas centrotemporales en la región derecha e izquierda, pero veamos qué pasa durante somnolencia. Las puntas incrementan en frecuencia, lo cual es común en las epilepsias autolimitadas, pero veamos durante sueño. Las puntas se vuelven continuas y vuelve lo que llamamos EPOC, que es epilepsia punta onda continua durante sueño. Y este niño, como lo demostré en el título, tiene una mutación en canales GRIN2A, nos vuelve un poquito más complejo porque a veces queremos tener el test genético, ¿no? Que en nosotros niños no era necesario. Y este niño no era normal, tenía autismo. Sabemos que es una de las mutaciones más frecuentes en niños y que puede causar hasta una epilepsia rolándica típica, como la que les enseñé, pero no importa hacer el diagnóstico porque la epilepsia rolándica típica no va a llevar al niño a ningún problema, pero sí la epilepsia con punta onda continua durante sueño, que puede causar hasta el 20%, depende de la serie, este gen. Es importante reconocer porque hemos empezado memantina, aunque quizás no con los resultados que
que quisiéramos, pero es terapia más específica. Este niño es mi paciente, está en Memantina. Le ayudó probablemente un poco, pero no mucho. Entonces estamos viendo cómo el test genético nos lleva a diagnósticos más específicos en casos más complicados. Cuidado con las epilepsias occipitales, no todas son Panayotopoulos. Este paciente se nos presentó en nuestro centro, mi paciente con vómito autonómico, sin desviación de los ojos, igual que el otro niño. Yo lo diagnostiqué con Panayotopoulos, un poco de hiperactividad en el momento que lo vi. Su desarrollo estaba normal. El niño perdió seguimiento, vive en las partes rurales de acá de Ohio. Y cuando me llegó tenía una hiperreflexia marcada y estaba táxico, eso no es normal. Y cuando se le hizo el primer electro no tenía esto, en el segundo electro, con estimulación fótica de 1 por segundo, 1 hercio. Ven ustedes estas puntas que casi están marcando la estimulación fótica de 1 por segundo, al mismo tiempo. Y eso es bien típico y característico. Nosotros hemos publicado en nuestro centro, hemos verificado este patrón que ya se conocía, que indica que el niño tiene una ceroidolipofuscinosis neuronal infantil, la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en niños, y que ahora hay tratamiento enzimático, aunque no en nuestros países, pero sí acá, importante reconocer. Entonces, esto necesita un poco más de entrenamiento que un pediatra que no lo ve todo el tiempo, ¿verdad? Complicando un poquito más las cosas, caso 3. Y estoy poniendo casos porque son casos que nos llegan. Quiero que piense cómo lo manejaríamos en las diferentes regiones de nuestros países. ¿Cómo lo manejaríamos? Este tipo de casos es como un popurrí de casos que nos llegan a la clínica, pero todo esto es real. Este es un caso que vino de otra institución, por supuesto, en el año 2000. Convulsiones febriles prolongadas, múltiples, hasta 100 al año. Caso muy complicado que ustedes ven, no es una convulsión febril. Inicia muy temprano. Un niño que empieza con su epilepsia antes del año es algo severo generalmente, y tuvo 2 sin fiebre. Cuando vino a nuestro centro sin diagnóstico, las puntas generalizadas, y vean el brazo de este niño. Empieza con mioclonías que a veces pueden ser un poco más severas, no todas tienen que ser masivas. Por supuesto, nos vino en estatus epiléptico también, antes de que ustedes vieran estas mioclonías. Ven acá en el lado derecho y conseguimos un electroencefalograma posictal donde tuvo un estatus en el lado izquierdo con el enlentecimiento acá. ¿Okay? En ese tiempo empezábamos a descubrir síndrome de Dravet, que se presenta muy temprano, especialmente a los 5 meses. Ahora casi siempre pensamos que un niño que se presenta antes del año con un estatus focal febril, casi estamos pensando que es un Dravet, y lo hacen los franceses también. Después hay crisis mioclónicas y tenemos esta mutación. Pero ¿por qué doy este ejemplo? Porque síndrome de Dravet es tan severo, muchos niños mueren de SUDEP y otro tipo de problema, que muchos medicamentos nuevos se han probado en Dravet. Es un grupo muy fácil, tiene crisis motoras la mayoría, aunque tiene crisis que no son motoras. Los franceses siguen la terapia triple, así le llaman ellos. Si ven al niño que llega con convulsión febril larga, usan valproato asumiendo que es un Dravet, mientras van a usar clobazam. Nunca van a más de 20 miligramos por kilo, luego usan clobazam, y si esto no funciona, usen el estiropentol. Quiero hablar un poquito de acá. El estiropentol es un modulador GABA alostérico similar afecta receptores GABA-A, similar a las benzodiazepinas, y combinado, generalmente lo combinan, da muy buenos resultados, tanto que muchos niños que se inician en esta terapia no van a cuidados intensivos como lo hacen frecuentemente si no están. Nosotros estamos usando mucho estiropentol, lo estamos usando también, vamos a poner un póster pronto y estamos tratando de publicar con Cleveland nuestros datos. Nos ha funcionado mucho afuera de Dravet, en pacientes que tienen crisis tónicas o severas tónico-clónicas. Muy buen medicamento. El CBD empezó, como ustedes se acuerdan, a ver si en Dravet. Les voy a presentar los datos. Nuestra institución estuvo en ese estudio también. Y fenfluramina. Fenfluramina, si ustedes ven, puede tener hasta un 70-78% en una mejoría de crisis del 50%.
versus solo 42% en el CBD. Fenfluramina mucho mejor en datos que el CBD. Estiropentol es similar a fenfluramina, pero no tiene los estudios tan controlados. Nosotros estamos haciendo un estudio acerca de esto. 70%, pero pensamos que va a ser un 70%, similar a fenfluramina. Como ven ustedes, mucha ayuda a estos niños con drogas caras. ¿Cuál es el precio de estas drogas? Es diferente, depende de dónde estén en Estados Unidos, pero son generalmente $20,000 al año. Muy difícil de costear en Latinoamérica este tipo de cosas. Solo porque las compañías pues lo ponen acá. Acá está solo para enseñarles el 70% de respuesta en fenfluramina. Todo lo que se usó en Través se usó en Lennox-Gastaut, y ustedes pueden ver acá, un electro, los neurólogos pediatras lo reconocen inmediatamente. Predominancia frontal, onda lenta, menos de 2 hercios, 2.5. Y la típica crisis es esta, que hay ciertos niños que lo tienen más suave, como este paciente acá, crisis tónica, son motoras, crisis tónicas, crisis motora, pero pueden ser más severas, como este paciente con Lennox-Gastaut por CDKL5. Ven ustedes la punta onda lenta y vean la crisis. Esta niña tenía a veces 5 crisis diarias de este tipo. Un brazo quebrado en el tipo de crisis que tiene. Déjenme bajarle el volumen. Y es una crisis duradera con mucha apnea, casi tan severa, pues que, como les digo, un brazo quebrado. Y estos pacientes cuesta controlarlos. ¿Y qué es lo bueno en esto? Entonces, lo bueno es que hemos extrapolado porque vemos que lo que funciona en Dravet funciona en Lennox-Gastaut. Y es probablemente por las crisis. Aunque Dravet tiene muchas crisis focales también, tiene generalizadas después que las focales terminan. Pero el CBD se usó también y muy similar en los resultados a Dravet. Nosotros empezamos a pensar en eso. Bueno, las crisis tónicas probablemente son las motoras son las que funcionan muy bien, y a veces las crisis de caídas también. Entonces el CBD tiene un espectro un poco más amplio, pero aún así estamos hablando de un 36-39%, 39% si lo usamos a 20 miligramos por kilo de mejoría. Y cuando hablo de mejoría es más del 50% en reducción de crisis. Vean ustedes la fenfluramina, casi 70%. Y ahora nosotros estamos usando el estiropentol en nuestro centro y hemos tenido muy buena respuesta, principalmente la crisis tónica. Mucho mejor que el CBD. Perfecto. Entonces, ven ustedes la complejidad. Hemos visto niños que no necesitan tratamiento, a niños que son refractarios a tratamiento como Dravet, como Lennox-Gastaut, que se beneficien con estos medicamentos. Medicamentos que aún en Estados Unidos ha sido difícil de que vinieran por todas las restricciones que tenemos con la FDA. Llegó primero a Europa. Me imagino que Canadá tiene más restricciones, no sé, Jorge nos podría decir, pero nosotros hemos esperado mucho tiempo y hasta hace poco hemos empezado a usar la fenfluramina, que ya los europeos la estaban usando por tanto tiempo. Aún en Estados Unidos hemos tenido restricción al acceso a estos medicamentos, no se diga en Latinoamérica. Pero salgamos de esto, y aprovechando que está Jorge acá, yo sé que una de sus especialidades es cirugía de epilepsia. Pero, ¿qué pasa con epilepsia farmacoresistente? Sabemos que el concepto es una falla de 2 pruebas terapéuticas, 2 solamente, adecuadas con antiepilépticos debidamente escogidos y tolerados, ya sea en monoterapia o en combinación, para alcanzar un periodo sostenido libre de convulsiones, el cual podría ser 3 veces el intervalo más largo o 1 año. ¿Por qué 2 medicamentos? Los primeros estudios fueron de Kwan y Brody, que fueron estudios que revolucionaron cómo pensamos en Inglaterra, que vieron que si usamos cualquier medicamento, el primero que usemos, vamos a controlar más o menos al 45-47% de pacientes, el 14% con el segundo medicamento, pero vean después si usamos, o a veces hasta la tercera, pero si usamos más medicamentos, en este estudio 4 o más, pero en muchos estudios solo el tercero o más, vamos a ayudarle a un 3 a 5%. Entonces quiere decir que nos quedan muchos, 36%, que no los vamos a controlar con medicamentos. Y varios de ellos son candidatos a cirugía.
Y si hacemos resección del lóbulo temporal, podemos llegar a un periodo libre de crisis de 66% en un seguimiento mayor de 10 años hasta la mitad de estos pacientes, no solo el 3%. Extratemporales el pronóstico más reservado, si ponemos todas las cirugías extratemporales, aún podemos llegar a un 45% y un 35% de mejoría. Muchos de estos estudios han sido hechos en Canadá también. Y tenemos una brecha terapéutica grandísima en Estados Unidos, no solo en Latinoamérica. En Estados Unidos tenemos una prevalencia de 3 millones, y estos datos no son súper nuevos. Eso quiere decir que si el 35% son refractarios, tenemos 1 millón de personas con epilepsia refractaria, y es epilepsia refractaria a medicamentos. Y siempre decimos nosotros, si tenés una epilepsia refractaria a medicamentos, hay que tener cuidado de seguir dando más medicamentos porque es refractaria a medicamentos. Entonces, ven aquí que solo de este millón, solo 3,000 cirugías son realizadas generalmente al año por la falta de centros especializados. La tecnología es cara, ya se la voy a enseñar. Entonces, un número sustancial de pacientes no reciben tratamiento adecuado acá en Estados Unidos. Imagínense el reto que ustedes tienen en Perú. Reto grandísimo. Yo sé que Jorge ha estado colaborando con Perú y sabe de primera mano. Yo he estado colaborando con El Salvador en cirugía y sé lo difícil que es. Y no solo eso, antes de llegar a cirugía, es importante seleccionar pacientes, no solo hacer cirugía, que sean apropiados. Y para eso, vamos a dar solo unos pequeños ejemplos y termino. Mi charla quería que fuera más para promover interés, pero tenemos la evaluación prequirúrgica, lo que llamamos fase 1 en Estados Unidos. Cada vez que admitimos un paciente, esto es carísimo, ni siquiera les digo porque da pena todo lo que se invierte en cada paciente o lo que tiene que pagar el seguro por cada paciente acá en Estados Unidos. Solo el monitoreo de un día puede valer hasta $4,000 en Estados Unidos. Y ustedes ven por qué es importante el monitoreo. Porque si solo vemos la clínica, vean este niño acá, en pediatría ese es el problema. Este niño lo que tiene es un arresto en comportamiento, arresto de conducta, que lo sabemos los neurólogos pediatras, y se queda callado, se queda como paralizado, y vemos que todo viene en la crisis, es una crisis de cuadrante posterior izquierdo o occipital izquierda, donde vemos, y posteriormente hace un giro hacia la derecha lento, pero muy difícil de localizar si no tenemos todo esto, la tecnología. Vemos que sí, con resonancias como las que tenemos, aquí les doy ejemplo de displasias corticales focales, asociadas a veces con tumores u otras causas como cavernomas o malformaciones venosas. Ustedes pueden ver, es fácil de verlo con diferentes secuencias, pero es más difícil buscar la displasia cortical que rodea a estas patologías. Sabemos que ciertos tumores, si ustedes solo resecan el tumor y no la displasia, va a continuar el foco epiléptico y necesitamos a veces mapear un poco esto. Y es fácil de ver. Pero hay displasias corticales que son más difíciles de ver. Esta es lo que llamamos aquí una cola de la displasia cortical, una colita acá que ustedes lo ven, un poco borroso se ve la sustancia blanca. Esta es una resonancia como la que tenemos, 3 Tesla, pero ya estamos experimentando un poquito con 7 Tesla en la universidad. Y vean ustedes la diferencia de esto a esto, con el 7 Tesla, que todavía no está aprobado para uso, pero quería demostrarles cómo la tecnología viene aumentando. Y cada vez que viene nueva tecnología es cara, las compañías lo van a poner carísimo. Esta es una displasia en el fondo del surco. Ustedes ven acá que es clara en la 3T, lo podemos ver, pero miren qué clara y qué definida es en la 7 Tesla. Aquí tenemos otra displasia similar acá, que es muy, muy fácil que se le vaya al ojo del neuroradiólogo o al pediatra, porque a veces no estamos viendo cada surco en una resonancia, especialmente en una clínica ocupada. Me imagino cómo está Daniel en su clínica, súper ocupado. Y como dice, a veces no tenemos récords electrónicos o no tenemos sistemas como los de PACS acá, sino que tenemos que estar con la resonancia. Y miren cómo se ve en el 7 Tesla, mucho mejor. Vean la definición de esta a esta en 7 Tesla. Pero para la mayoría, 3 Tesla es suficiente, a un 1.5.
Esto es importante. ¿Y por qué les he puesto eso? ¿Cómo nos estamos moviendo en tecnología en Estados Unidos, en Europa, Canadá? Es porque si reconocemos la lesión y el cirujano la ve, el pronóstico para ese paciente de que se remueva completamente la lesión que está causando la epilepsia, la zona epileptogénica, es altísima, es de alrededor del 80%. Son datos de Telecenteno en Canadá. Y si no hay lesión en la resonancia, eso baja dramáticamente. Entonces, vuelvo a repetir, si usted identifica la lesión, el pronóstico para cirugía es muy bueno. Si usted no la puede identificar, el pronóstico baja dramáticamente, claro. Entonces, es importante que tengamos tecnología lo mejor que podamos y que invertamos. El PET nos ayuda a nosotros mucho porque le voy a presentar casos reales que se han perdido en Estados Unidos y muchos de ellos en nuestro centro, con radiólogos especializados. Este niño a los 4 meses, crisis focales, el radiólogo pierde esto no es mi caso, pero ustedes ven la corteza que se ve más negrita, más gruesa acá. El radiólogo no pone atención hasta los 10 meses, donde ya está más definida la corteza, la sustancia blanca. Aquí pueden ver la sustancia blanca bien definida. Aquí hay una masa que solo es corteza y no hay sustancia blanca. Y miren el PET cómo se ve negro con el hipometabolismo. Entonces puede el radiólogo ir después del PET y ver qué han perdido. O sea, van retrospectivamente a ver qué han perdido en la resonancia. El PET, yo siempre digo, si uno tiene la posibilidad, el lujo de tener algo más que sea una resonancia 1.53 Tesla, es el PET. Y aprender a usarlo. Nosotros estamos implementándolo ya en El Salvador, pero cuesta. Este es otro niño que fue perdido en nuestro centro, tuvo el síndrome de West, espasmos infantiles. Este es el scan, ya en el scan se ve la lesión, nosotros lo vimos retrospectivamente, pero se perdió. Vean la resonancia, aquí está la sustancia blanca, acá no se ve mucho, se ve como una pelotita acá, con una vena, ¿no? una vena que le cruza acá, anómalo. Ahora es bien fácil verlo, pero lo perdieron, neuroradiólogos entrenados, pero el PET no lo perdió. Ve el hipometabolismo acá, entonces se va retrospectivamente exactamente con la zona, y hay PETs que son también poco más especiales, en este sentido lo hicimos con triptofán y publicamos ese caso. También acá no tenemos en nuestro centro MEC, que es el magnetoencefalograma, que nos puede dar los dipolos eléctricos, pero lo tenemos en Cleveland, que está cerquita de nosotros, y colaboramos cuando necesitamos. Carísimo. Es súper caro, por eso nosotros tenemos lo que llamamos electro de alta densidad en vez del MEC, y lo podemos. Y eso que es una institución que tiene mucho dinero, no todos la tienen. Y aquí quiero darles ciertos ejemplos. ¿Cómo nos ayuda? Este es un paciente que lo recibí yo. Es más, estaba de vacaciones y vine. Antes no tenía muchos epileptólogos en el centro. Esto fue en los años tempranos del 2000. Y veo este niño que tenía crisis generalizadas. Había sido nombrado como crisis generalizada. Vean la crisis. Este niño, como ven ustedes, sus crisis eran bilaterales y cuando les ponemos el electro, de nuevo, no habían muchos, estamos formando nuestro centro. Ustedes ven aquí la hemiipsarritmia, que podemos llamarla más derecha, la crisis viene derecha, muy focal, y vamos a la resonancia. Y los neuroradiólogos no tenían tanta experiencia en epilepsia en ese momento y habían perdido esto, que ahora se ve como que es una gran lesión, pero ellos la perdieron en nuestro centro. Ven ustedes la sustancia blanca acá, aquí solo se ve corteza y empezamos a cambiar en el centro. Recuerdo que los radiólogos me decían que hemos leído una resonancia normal, poco con arrogancia que tenemos los doctores. Nosotros digo, no, aquí está el electro, este electro no miente, un neurólogo sabe lo que es un electro, esto es anormal, veámoslo todos y revisemos esto. Y acá está, este niño tuvo una hemiferectomía de emergencia porque estaba en estatus por 5 días cuando se hizo de emergencia en malas condiciones ya el niño, lastimosamente, en Estados Unidos este niño pudo haber muerto. Si no nos comunicamos con un equipo especializado y con buenos neuroradiólogos, entrenados en buenas instituciones, Estados Unidos, no, eso no es Latinoamérica. Nuestra evaluación prequirúrgica hemos mutado en Estados Unidos de las mallas que usamos antes a estéreo EEG, la mayoría, porque podemos ver regiones profundas, nos da menos morbilidad,
pero no quiere decir que no las usamos. Nosotros las usamos cuando necesitamos. En El Salvador estamos tratando de usar esto. Las técnicas quirúrgicas, tener un buen neurocirujano es lo más importante, pienso yo. Claro, cuando hay dinero y todo, tenemos termoablación, etcétera, y tenemos nuevas técnicas donde podemos hacerlo sin operar. Pero esto lo tenemos en Latinoamérica y necesitamos un buen cirujano. Cirugía paliativa, si no podemos, ¿verdad? BNS es lo que tenemos. Calosotomía lo estamos tratando de implementar más en Latinoamérica porque BNS es caro. Es un sistema caro, no se diga RNS que tenemos aquí o DBS que se está usando para ciertas cosas. En conclusiones, 80% de pacientes reciben tratamiento subóptimo y espero que les haya demostrado nuestros casos donde perdimos cosas en nuestro centro y que estamos dando un tratamiento subóptimo. Ya tratamos de no darlo, ahora es difícil que se nos vaya eso. Tenemos un centro muy especializado, muchas personas viendo las cosas. Tenemos neurocirujanos muy entrenados solo en epilepsia, tenemos radiólogos ya entrenados en epilepsia, de cómo nos ha costado. Estamos hablando de esos casos, fueron 2000 y ahora estamos ya 20 años más tarde. 20 años tengo ya casi estar aquí. Como dijo Daniel, tiene 30, ya voy cerca, Daniel. El uso de tecnología es cara y es limitada en países con escasos recursos. Por eso tenemos que ser muy inteligentes. Yo creo que la resonancia es lo principal. Tenemos que tener buena resonancia, entrenar nuestro radiólogo y si no enviarlo a un centro. Ustedes tienen tantas conexiones donde trabajamos juntos. Yo sé que Jorge podría ayudar en esto, pero siempre es bueno tener al radiólogo entrenado. Esos ojos tienen que ser muy buenos y no se diga un neurocirujano que esté entrenado, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario crear estos equipos multidisciplinarios para el más del 30% de pacientes que son refractarios, farmacoresistentes. Idealmente, pues lo mínimo se debería tener, que es un EEG y una resonancia, quizás 1.5 sería aceptable si no se tiene, pero ya las compañías están produciendo solo 3T. Es importante incrementar el acceso a tecnología genética cuando lo podamos y promover el uso de medicamentos nuevos, dieta y cirugía de epilepsia en lo posible. Hace poco estaba dando una conferencia y me tocó, no en El Salvador, esto era en África, y recuerdo que me dice alguien, estaba hablando yo de medicamentos como levetiracetam y otros, y me dice, pero ¿por qué, Jorge, vienes a hablar aquí a África? Aquí usamos fenobarbital porque es lo único que hay y nos ha dado buenos resultados. Y no sé, y me llegó adentro y les digo, bueno, les hablo de lo que es ideal para que, aunque no lo tengan, sepan lo que es ideal y traten de mejorar las cosas. Porque una de las cosas que más hemos visto en nuestro país es que nos acostumbramos, digamos, y se llama costumbrismo, y no es costumbrismo malo en el mal sentido, es porque perdemos las esperanzas, y falta esperanza a veces que creamos un sistema, que nuestros gobiernos nos ayuden, como pasó en África, no tenía mucha ayuda del gobierno, que no estemos trabajando juntos con el gobierno, ¿verdad? Que nuestros sistemas o directores o gobiernos cambien con el tiempo y por lo tanto se llevan el sistema de salud, no tenemos visión a largo plazo. ¿Cómo podemos solucionar esto? La unión de los neurólogos, y nosotros hicimos eso en El Salvador, donde no teníamos ciertos medicamentos, ahora tenemos casi todos, no estos dos nuevos que mencioné, casi todos. Y voy a terminar con uno de los ejemplos que no me caben. Etosuximida. Etosuximida, lo que llamamos Sarontina aquí, el medicamento número 1 para crisis de ausencia, no está en nuestros países de Centroamérica. Digo, ¿por qué? ¿Quién ha contactado a la compañía? ¿Por qué no podemos hacer genéricos? ¿Por qué no han hecho ustedes, no han tomado la vanguardia y ser proactivos para lograr? Sino que le están dando ácido valproico a un niño y aún para las ausencias juveniles estamos usando más ácido valproico. Hemos descubierto eso que nosotros porque no tenemos acceso. Entonces hemos empezado a agarrar compañías locales de drogas comerciales y decirle esto es lo que necesitamos. Entonces termino con esto. Pienso que el ser proactivo es lo que necesitamos y es lo que Daniel está haciendo acá en este congreso. Así que felicidades, Daniel, y con eso termino. Muchas gracias, doctor Vidaurre. Presentamos ahora al último ponente de la noche, el doctor Manuel Campos Puebla. El doctor Manuel Campos
tendrá la conferencia Experiencia con cirugía de epilepsia en niños. El doctor Campos es neurocirujano, es profesor de la Universidad de Chile, es el jefe de servicio de neurocirugía y el jefe del Centro Avanzado de Epilepsia en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile. Manuel, para mí particularmente es un gusto muy grande recibirte en este simposio y recibirte en nuestro país. Tienes 30 minutos para tu presentación. Perdón. Querida Patti, para mí es un honor que me hayas invitado. Doy las gracias a ti, que eres con mi familia, a Daniel Guillén, que nos conocemos hace más de 20 años, y a la Academia de Medicina del Perú, país al cual yo amo porque mi abuelo era peruano, así que yo tengo sangre peruana en mis venas, y espero que esta conferencia sea del nivel de los colegas que me precedieron, que fueron muy buenas. Vamos a hablar de la cirugía de la epilepsia en los niños. Como ustedes saben, yo soy neurocirujano y dirijo el Centro Avanzado de Epilepsia en Clínica Las Condes en Santiago de Chile. ¿Por qué esta conferencia es importante? Porque nosotros tenemos que ayudar a cuidar a los niños. Esta imagen me la regaló los papás de un chico que operamos que quedó libre de crisis. Resulta, ¿no es cierto?, que en este estudio de 37 años de seguimiento en Alemania, el 33% de los niños que partían con epilepsia seguían teniendo crisis en el transcurso de la evolución. Por lo tanto, un tercio tienen epilepsia refractaria en este estudio alemán del doctor Dieter Schmidt, que ya falleció. Por otro lado, Amberg publicó en el Brain un seguimiento prospectivo por 12 años de 613 niños en Connecticut, y resulta que la prevalencia de epilepsia en niños son 500 casos por millón de habitantes año. Y de estos, el 25%, un cuarto, tienen epilepsia refractaria. Y requieren cirugía de la epilepsia 21 niños por millón de habitantes año. ¿Qué significa esto para el Perú? Con 33 millones de habitantes, casi 700 cirugías de epilepsia solo en niños al año. Sin embargo, sabemos que este número no alcanza ni al 10% anual en niños en el Perú. ¿Qué problemas tenemos puntualmente en Perú? Que lamentablemente los gobiernos han destinado muy poco del Producto Geográfico Bruto a salud. Están en la mitad del promedio mundial y, como ustedes ven, incluso casi $500 bajo el promedio de la región de Latinoamérica. Por lo tanto, el primer reto que tenemos como país en el Perú es aumentar el porcentaje de Producto Geográfico Bruto que se destina a salud. Mínimo, llevarlo a América Latina o a la OCDE, que es lo ideal. Por otro lado, ¿no es cierto?, para esos 33 millones de habitantes en el Perú, tenemos casi 800 neurólogos de adultos, pero neuropediatras, según una encuesta que realicé con mis colegas, fluctúan alrededor de un máximo de 55. Vale decir, un neuropediatra entre cada 600 a 700.000 personas. O sea, un neuropediatra en el Perú está lleno de niñitos con déficit atencional, cefalea, y hay pocos especialistas en epilepsia en el Perú. Por lo tanto, otro reto grande que tenemos, como decía Daniel, es aumentar la cantidad de neuropediatras en el Perú y especialmente con dedicación a especialidad en epilepsia. ¿Por qué es tan importante la epilepsia en los niños? Porque los niños que parten con epilepsia y esta no se controla, tienen mucho nivel de comorbilidad tanto cognitiva como conductual, psiquiátrica, se casan menos, tienen menos hijos, bajo nivel educacional, etc. Y cuando uno para las crisis e incluso puede suspender los fármacos, la calidad de estos niños aumenta. El cuadro que ustedes ven ahí es una chica en Alemania, cómo se ve ella sola, aislada del resto de sus pares. Hay muchos mitos en la cirugía de la epilepsia en niños, que es la última alternativa terapéutica, que los daños funcionales son inevitables, que tiene un alto riesgo de morbilidad o secuelas, que solo mejora el pronóstico en niños grandes, que es mejor esperar hasta que el niño sea grande y que él mismo decida por su cirugía. Mejor sigamos probando otros fármacos sabiendo que si no anduvo con el primero ni con el segundo es difícil que ande con un tercero. Muchas veces la falta de recursos, pero lamentablemente la ignorancia, la falta de conocimiento médico hace
que demoremos mucho la cirugía de la epilepsia en los niños. Entonces, ¿es lo mismo la cirugía de la epilepsia en niños que en adultos? La indicación antigua, porque después vamos a ver al final la nueva, el 2006, que decía Helen Cross, nuestra actual presidenta de la Liga Internacional contra la Epilepsia, es la persistencia de crisis, tomando 2 fármacos antiepilépticos de primera línea o por efectos secundarios del mismo, especialmente importantes si están con crisis diarias, aunque la resonancia sea normal. Niños bajo 2 años, que es un cerebro que está en pleno desarrollo, referir en forma urgente para prevenir el desarrollo de una encefalopatía epiléptica o retraso del desarrollo. Y los casos especiales que vamos a ver más adelante. El cerebro, como yo les decía, es un cerebro que está en desarrollo y por eso hay que eliminar las crisis tan pronto sea posible para optimizar el desarrollo cognitivo y conductual de los niños y su calidad de vida. ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños va creciendo muy rápido. Al año de vida ya tenemos más del 50% del volumen cerebral. Y miren ustedes, a los 10 años casi el 95% del volumen cerebral ya está listo. Por esto es que estos 2 primeros años es tan importante parar las crisis, porque si no, ustedes van a pagar un costo que va a acompañar al niño todo el resto de su vida. ¿Quién de ustedes no ha visto niños que hablaban y dejan de hablar, que caminaban y dejan de caminar, producto de las crisis epilépticas? Y existe lo que se llama la encefalopatía epiléptica, que es un grupo de desórdenes donde las descargas continuas frenan el desarrollo del paciente, tanto en la parte de la conducta, la parte cognitiva, etc. Y estas mismas descargas epileptiformes mismas pueden ser progresivas en el daño cerebral. Pero ¿cuáles son las causas de la epilepsia refractaria en niños? Y miren que esto es súper interesante. Esto lo publicó mi amigo Inga Blünke, con quien hicimos la residencia junto en Alemania, en la Universidad de Bonn, él en neuropatología y yo en neurocirugía, y fíjense ustedes que en niños con el 81,5%, casi 82%, son 3 las patologías principales y que nosotros tenemos que pensar en primera línea. Lejos, las malformaciones del desarrollo cortical con un 40%, tumores con casi un 30% y esclerosis del hipocampo con un 15%. Bueno, ¿qué estudios prequirúrgicos tenemos que hacer en nuestros niños con epilepsia? Esto lo publicamos, ¿no es cierto?, en el libro de Hans Lüder, junto con Mario Alonso y Hugo Pomata, y ustedes nos pueden ver todos juntos en Machu Picchu, en un maravilloso congreso que organizó Patricia Campos hace algunos años atrás en Cusco. Y por supuesto, historia clínica, video electroencefalograma, resonancia magnética, idealmente 3 Tesla con adquisición volumétrica, tanto en FLAIR como en un T1, evaluación neuropsicológica, y hay algunos pacientes que no requieren estudios adicionales, como la esclerosis del hipocampo, cavernoma, amartoma hipotalámico, síndrome de Rasmussen, algunos eventuales test secundarios y otros sí, como la displasia cortical tipo 1, la esclerosis tuberosa, y otros sí o sí, como la epilepsia no lesional. ¿Y cuáles son estas herramientas opcionales que las necesitamos en algunos casos? El PET, ¿no es cierto?, como mostró el doctor Vidaurri, que también voy a hablar yo, recursos de postproceso 3D, SPEC y el MEC, que no está disponible en ninguna parte de Latinoamérica. Pero el 70% de nuestros pacientes pueden ir a cirugía de la epilepsia con un buen monitoreo de videoelectroencefalografía y con una muy buena resonancia y evaluación neuropsicológica, o sea, la gran mayoría. Y podemos, ¿no es cierto?, no esperar tenerlo todo, sino que tenemos que partir teniendo los recursos que tengamos limitados. ¿Cómo son los resultados de la cirugía de la epilepsia? Hay un estudio publicado en el New England el año 2017 en la India que tenía muchos niños para operar, pero tenían dificultad para poderlos operar todos y dividieron un grupo quirúrgico y un grupo no quirúrgico. El grupo quirúrgico, 57 niños, y los pacientes, ¿no es cierto?, con solo fármacos, 59 casos. ¿Qué ocurrió? La libertad de crisis al año fue un 77% en el grupo quirúrgico y solo un 7% en los pacientes con fármacos. O sea, con un P de alta incidencia estadística. Quiere decir que la cirugía de la epilepsia es lejos mejor que los fármacos de la epilepsia refractaria.
Pero por otro lado, los pacientes ganaban doble. No solamente quedaban libres de crisis, sino que mejoraba su calidad de vida y su desarrollo cognitivo-conductual. Por lo tanto, no estamos hablando solo de crisis, sino que estamos hablando en globo, en forma holística del paciente, mejorarlo en todo. Los pacientes, ¿no es cierto?, post cirugía de la epilepsia, la parte cognitiva depende, por supuesto, de la etiología, la frecuencia de crisis ante la cirugía, la frecuencia de actividad epileptiforme y eliminar, ojalá, los fármacos que tienen efecto adverso sobre la parte cognitiva. Y esto es tan importante que hay trabajos como demuestran en la línea roja la cirugía de la epilepsia en epilepsia temporal, acá donde estoy moviendo la flechita, donde va un decay, una caída, ¿no es cierto?, de la parte cognitiva. Los niños se operan y esta caída se frena e incluso mejoran en el seguimiento a largo plazo. Lo mismo ocurre cuando echamos toda la cirugía de la epilepsia junta en una misma gráfica. Por lo tanto, la cirugía de la epilepsia para el deterioro cognitivo de los pacientes. ¿Por qué más temprano mejor? Porque reduce los riesgos de accidentes, de estatus epilépticos, etc. Acorta el rol de enfermo que se coloca el paciente o la familia le coloca al paciente y el estigma. Menor exposición del cerebro a las crisis, menos disturbios emocionales, conductuales, mejor conectividad del cerebro, menor riesgo de aparición de focos secundarios, aunque este efecto no está demostrado en humanos, sí existe, y mejora todo en el paciente. ¿Cuáles son los resultados de la cirugía en el control de las crisis? En este estudio, que es un estudio europeo que aún no está publicado del grupo de Inga Blünke, tenemos, ¿no es cierto?, que en el grupo de los niños, con 1.680 niños a su izquierda, las tres principales causas, como yo les decía, son, las tres que tienen los mejores resultados, son la esclerosis del hipocampo, las lesiones vasculares, con los cavernomas y los tumores, que tienen en promedio 70-80% de libertad de crisis. Las malformaciones del desarrollo cortical caemos alrededor de un 60% de todos los tipos de malformaciones del desarrollo cortical. Otro factor importante es que no es lo mismo, como lo decía mi antecesor, operar una epilepsia extratemporal que una temporal o una hemisferectomía. El mejor pronóstico está en la hemisferectomía funcional de un hemisferio dañado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los factores pronósticos positivos son, ojalá que sea una lesión vascular o un tumor, o sea una lesión bien circunscrita, peor una gliosis o un paciente sin lesión, lo mejor es que sean niños más que adultos, y la localización ojalá más temporal que extratemporal, e idealmente una corta duración de la epilepsia. Lo más pronto posible, hizo el diagnóstico, se opera. Me voy a referir brevemente, ¿no es cierto?, a estos síndromes epilépticos remediables con cirugía. Con respecto a las displasias corticales, hubo un consenso hace aproximadamente ya 10, 11 años que un grupo de la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, que calificó las displasias corticales focales en tipo 1 y en tipo 2. Las tipo 1 que vamos a analizar inmediatamente son pérdida de la laminación cortical radial, la tipo 1A, tangencial, la tipo 1B, y la 1C, tanto radial como tangencial. En esta diapositiva que ustedes ven, están viendo un problema donde hay una desorganización columnar de la corteza cerebral, o sea, una tipo 1B. ¿Cuál es el problema? Que estas lesiones suelen ser invisibles en la resonancia magnética de cerebro, y por lo tanto uno nunca está seguro si sacó o no sacó toda la displasia cortical. A diferencia de la displasia cortical tipo 2A, donde hay estas células dismórficas que parecen renacuajos, ¿no es cierto?, y que sí suelen verse en la resonancia magnética, y sobre todo las 2B, que están las células en balón o en globo, balloon cell en inglés, que son estos globitos, ¿no es cierto?, que se ven muy bien en la resonancia magnética generalmente, y tienen un excelente pronóstico. Y las displasias tipo 3 son displasias corticales focadas asociadas a otra lesión, ya sea esclerosis del hipocampo, tumores, malformaciones vasculares o adquiridas después de un traumatismo encefalocraniano, una isquemia, etc. Mi querido amigo, ¿no es cierto?, Gary Matter, publicó un maravilloso paper cuando estaba en la UCLA, donde él dice que no hay ningún test que sea 100% exacto
para diagnosticar las displasias corticales, sino que el abordaje tiene que ser totalmente multimodal, o sea, varias cosas. Y diferentes procedimientos tienen diferente sensibilidad. Me explico. Un electroencefalograma de la calle, solo un 50%. Un registro ictal, 65%. Una resonancia de la calle sin protocolo de epilepsia, 45%. Una resonancia con protocolo de epilepsia, 66%. SPECT, 55%. Pero el PET, hasta 80%. Por lo tanto, si uno quiere estudiar a un paciente que tiene una displasia cortical, debemos sí o sí hacerle un estudio de PET. Ejemplo, un caso clínico antiguo que fue en lo que nos marcó el PET. Un niñito de 2 meses, que partió con crisis a los 2 meses, estaba en otra institución con 8 a 10 crisis focales al día, desconexión del medio, giro cefálico, registro de 12 crisis, todas de un inicio frontal del lado derecho. Aquí vemos la lesión, bien circunscrita, ¿no es cierto?, altamente sugerente de una displasia cortical. Sin embargo, le inyectamos el radiofármaco y justo el paciente tuvo una crisis al terminar la inyección. Y entonces el colega de medicina nuclear me llamó y me dijo, Manuel, estás equivocado, no es una displasia cortical, es un tumor, porque los tumores captan el medio, el PET, ¿no es cierto?, y no las displasias. Sin embargo, resultó ser una displasia y desde ese minuto todos los pacientes que nosotros le hacemos PET, lo hacemos bajo monitoreo 3 horas en video monitoreo y le inyectamos el radiofármaco bajo video EEG para ver si está con actividad interictal, ha tenido crisis o registro está normal. Y esto que nosotros empezamos a hacer hacia el 2010 fue publicado, ¿no es cierto?, hace un año atrás como un consenso de expertos donde recomiendan, ¿no es cierto?, hacer un video monitoreo continuo controlado, y el paciente relajado y tranquilo, inyectar el radiofármaco, seguir el video monitoreo y media hora después realizar el PET. Porque si el paciente está con actividad interictal o ictal, ustedes pueden tener un hipermetabolismo. Y si el paciente, ¿no es cierto?, está con el electro normal, pueden tener una zona de hipometabolismo. O pueden tener un PET normal con un paciente descargando y hay que repetir el PET con benzodiazepina para normalizarlo y ahí va a salir la hipofunción. Este paciente en cuestión fue a cirugía, ustedes pueden ver como en la ecografía intraoperatoria la displasia se ve preciosa. De regla nosotros hacemos electrocorticografía intraoperatoria en todos los pacientes con displasia y controlamos con ecografía también por resección, si la resección fue completa, y en este caso era una displasia 2B, paciente libre de crisis. Con respecto a los tumores, son la segunda causa con casi un 30%, pero las que mandan acá son los ganglioglioma y los DINET. Nosotros ya en el año 97, en mi estadía en Alemania, publicamos estos tumores asociados a epilepsia refractaria, donde los gangliogliomas son los más frecuentes, tumores que rara vez se malignizan y hasta un 20% de ellos se asocia en sus bordes a displasia cortical. ¿Y qué decir de los DINET o tumores disemploplásticos neuroepitelial, donde casi todos los casos tienen displasia cortical asociada en sus bordes? La tasa de éxito de los tumores glioneuronales, ganglioglioma y DINET operados llega entre un 70 a 90% de cura de la epilepsia cuando la resección es completa, la cirugía es precoz y hay ausencia de crisis posoperatoria. Con respecto a la epilepsia del lóbulo temporal, ¿no es cierto?, es prácticamente igual que el adulto, una esclerosis del hipocampo, niños que tienen historia de crisis febriles, trauma o hipoxia, o a veces no encontramos, ¿no es cierto?, el antecedente, y es solo un 15% comparado al 43% de causa de epilepsia en adultos. Voy a tener un minuto en las indicaciones de hemiferectomía funcional, donde el síndrome de Rasmussen en Perú tiene un rol muy importante, como vamos a ver más adelante, también Talestuje-Weber, secuelas de infarto, displasias corticales y megalencefalia. Esta niñita del Perú vino a Chile, sospecha de un Rasmussen, se hizo una biopsia en Chile que confirmó el Rasmussen, pero se hizo la hemiferectomía en el hospital Almenara con mi amigo Marco Mejía, y en este paper que se publicó hace algunos años atrás, ya teníamos un grupo importante de 7 casos operados en ese hospital,
y esta niñita terminó el colegio este año, Vivi, y Vivi está entrando a estudiar la educación superior este año. Este caso es espectacular, es un niño de Ica que estaba postrado en una silla de ruedas, tapado de fármacos, pasado durmiendo todo el día, tenía un síndrome de Rasmussen, se operó, ¿no es cierto?, en mayo del año 2012, y este chiquitito, ¿no es cierto?, así está en agosto del 2015, es un caso espectacular, un niño que va solo al colegio, ahora lamentablemente que está más grande, se ha deprimido un poco porque se encuentra diferente que el resto, estos son niños que hay que seguirlo, apoyarlo, todo el resto de su vida. Este es otro niño que me tocó hacerle el diagnóstico en Estados Unidos, estaba en Nueva York en un congreso el 2019, y los papás, que eran peruanos viviendo en Washington, me lo llevaron, y el niño tenía un Rasmussen, que había sido incluso estudiado en Washington con estereoelectroencefalografía y no le habían hecho el diagnóstico. Este niño fue operado y actualmente está con un solo fármaco, y este fármaco lo acaba de suspender hace 48 horas. Estamos expectantes de qué va a pasar con él, y este niñito, ¿no es cierto?, fue operado en 2019 de un Rasmussen, y yo no sé por qué es tan prevalente los Rasmussen en Perú. Este chiquitito tiene un Sturge Weber, ¿y por qué lo muestro? Porque el electro estaba alterado en forma bihemisférica. Y cuando lo conocí el 2015, trabajaba en la Universidad Católica, me dijeron, no lo operes. Pero después salió el 2007 el artículo de Ellen Wiley, que dice que uno puede operar niños que tengan una lesión hemisférica, y el caso índice fue este, porque lo que manda es la resonancia y no el electroencefalograma. Y estos niños pueden tener localización en electro contralateral o generalizado, y eso no contraindica la cirugía en grandes lesiones unilaterales. Y este niñito fue operado de su Sturge Weber, aquí está su cerebro, y ya lleva como 8 años de la operación y solo ha tenido un par de crisis, y está la mamá feliz y el niño feliz porque hace una vida muy normal. Pero esto lo podemos hacer en el Perú. Esta es una niñita que nació en el Perú, y que la resonancia magnética ya en el Perú mostró una displasia del hemisferio cerebral derecho, una hemimegalencefalia. Fue en noviembre del 2010. Aquí ven ustedes el electro con una clara actividad focal de todo el hemisferio. Aquí la resonancia, que es una resonancia realizada en el Perú, de muy buena calidad, que se ve la displasia de todo el hemisferio del lado derecho. Los papás volaron a Chile, y llegando a Chile la niña tuvo un estatus epiléptico y la operamos en estatus. Nosotros hacemos la técnica de la UCLA, primero coagulamos la arteria cerebral media, después resecamos el opérculo, y a través del opérculo desconectamos el lóbulo frontal, hacemos una callostomía y una resección del polo temporal. Y esta niñita al año está en excelentes condiciones. Según los últimos contactos con los papás, ha tenido crisis aisladas, ha tenido un excelente desarrollo después, y nunca más, por supuesto, un estatus. Ahora, no todos los casos son iguales. Esta es una semana que operamos 2 niñitos de hemisferectomía. Ustedes ven esta niñita que tiene una secuela de un infarto cerebral, y que después de la cirugía mejoró 15 puntos su coeficiente intelectual y egresó ya del colegio. Y este chiquitito que tenía una secuela de una encefalitis, y aquí está cómo está hoy día en el sur de Chile viviendo con su madre. Cambió totalmente y los padres están felices. Ahora, 2 palabras sobre la cirugía paliativa, que es que la meta es que el paciente no queda libre de crisis, porque sabemos que no podemos curarlo, sino que bajar la frecuencia o severidad de sus crisis. Y con respecto a la implantación del estimulador crónico en nervio vago, el costo de este en Chile, hoy por hoy, es $15.000. No sé cuánto estará costando en el Perú, pero en Chile cuesta $15.000, y uno de los valores más bajos, según tengo entendido, en Latinoamérica. La indicación absoluta del estimulador crónico en nervio vago son niñitos con epilepsia multifocal independiente. Vale decir, por ejemplo, esclerosis tuberosa o múltiple foco independiente, o pacientes que no quieren operarse, hacerse una cirugía resectiva o fracaso de otra cirugía. Con respecto a la callosotomía, nosotros tenemos una vasta experiencia, sobre todo en niños con crisis atónicas o crisis hipertónicas, más que nada atónicas, pérdida del tono, donde la cirugía que nosotros hacemos es cortar el cuerpo calloso en forma completa, porque el cuerpo calloso, si ustedes se dan cuenta, los 2/3 posteriores está unida a la zona motora, parietal, occipital y temporal, y la técnica antigua, los 2/3 anteriores,
dejaba todo el resto del cuerpo calloso conectado. Lo operamos con neuronavegador hasta llegar adelante a las pericallosas y atrás hasta la vena de Galeno, y nosotros hacemos tractografía posoperatoria. Por lo tanto, no es lo mismo la cirugía de la epilepsia en niños que en adultos. Y en resumen, la neurobiología y la plasticidad del cerebro en los niños es muy diferente a nosotros los adultos. Y ojalá operar a los niños antes de los 6 años, porque antes de los 6 años los niños tienen esta neuroplasticidad y su cerebro puede tomar funciones y suplir funciones que después de los 6 años es muy difícil. Tenemos que parar las crisis tan pronto como sea posible para parar los daños cognitivos o el riesgo de retrasos del desarrollo, muerte prematura, estatus, etc. Los hallazgos clínicos y la etiología son totalmente diferentes en niños que en adultos. Y esta diapositiva que yo les presento ahora para mí es súper importante. Ya lo publicó el 2018 y lo viene mostrando Helen Cross en las últimas conferencias, donde realizar cirugía en niños sin epilepsia refractaria. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Niños con epilepsia bien controlada. La cirugía, dice Helen Cross, puede ser realizada como un tratamiento precoz en niños que no tengan las lesiones en cerebro elocuente y que las lesiones sean bien definidas. Tumores, displasias tipo 2A, 2B, cavernomas, etcétera, aun cuando estén totalmente libres de crisis tomando 1 o 2 fármacos. ¿Por qué es esto? Porque hay una alta tasa de éxito después de la cirugía. La mayoría de los pacientes quedan libres de crisis, bajo riesgo de complicaciones o déficits permanentes. Y usted previene la dependencia de los fármacos antiepilépticos y los efectos secundarios. Recuerden que el 52% de los pacientes que toman fármacos antiepilépticos tienen efectos secundarios. Y ustedes están curando la epilepsia más que previniendo las crisis. Y aquí otra cosa súper importante. Los fármacos no son anticonvulsivantes porque la convulsión se guarda en español solo para las crisis tónico-clónicas generalizadas. Las crisis epilépticas son focales o generalizadas. Y los fármacos tampoco son antiepilépticos porque no curan la epilepsia. Estabilizan las neuronas para que no hayan descargas eléctricas cerebrales anormales. Por eso, si ustedes ven todos los papers de los últimos 3 años, no se habla más en la literatura de anti-epileptic drugs. Se habla de anti-seizure drugs, fármacos anticrisis, porque lo que usted está haciendo con los fármacos es controlar las crisis, estabilizando las neuronas, pero no está curando la epilepsia. Para terminar, la cirugía de la epilepsia focal sintomática es la mejor alternativa terapéutica para niños, aunque esta aún no sea refractaria. Por lo tanto, parte un niño con epilepsia, inmediatamente electro, resonancia, si hay lesión bien circunscrita en el cerebro no elocuente, cirugía lo más precoz posible. La cirugía paliativa también tiene un claro rol en los niños, sobre todo la callosotomía. Perú debe contar ahora ya con programas de cirugía de la epilepsia a nivel nacional y desarrollar más centros de cirugía de la epilepsia, sobre todo en niños, porque es altamente costo efectivo. 1 millón de gracias por la invitación, Daniel, Patti, la academia, y un honor haber compartido esta mesa con tan destacados colegas y la audiencia que nos está escuchando con mi querido amigo doctor Burneo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti, Patti. Gracias a los 3 conferencistas. Voy a intentar resumir las conclusiones de los 3 trabajos. En primer lugar, en relación a lo que explicó el doctor Daniel, creo que una de las cosas interesantes de la conferencia fue el concepto de carga de enfermedad y el concepto de indicadores de esta carga de enfermedad, como los años perdidos por muerte prematura y los años perdidos por discapacidad. El otro punto importante es la relación de la epilepsia con la pobreza. Ya sabemos que en países donde hay más pobreza, obviamente el índice de epilepsia es mayor. En países como los nuestros, sobre todo básicamente en el Perú, las 2 causas más frecuentes de epilepsia son la neurocisticercosis y el traumatismo encefalocraneal. Nosotros para el 2019, el doctor presentó un estudio en pacientes menores de 18 años
con una prevalencia de 31.000 nuevos casos y una incidencia de 3 casos por cada 1.000 habitantes, ¿no? Concluyó diciendo de que en realidad es un problema grande de salud pública, como dice la OPS, es un imperativo de salud pública y debemos de empezar a actuar empezando por la educación de los pacientes y la capacitación de los profesionales. En el caso del doctor Vidaurre, nos presentó, sobre todo ha sido una delicia para los neuropediatras, haber revisado tantos casos interesantes en pacientes, tanto de epilepsias de tipo benigno como epilepsias refractarias, etc. Y lo más importante de repente es que 80%, como él dice, en Estados Unidos no reciben un tratamiento adecuado. Entonces nosotros estamos acostumbrados, creo yo, a pensar que en el hemisferio norte las cosas son diferentes a las nuestras, pero hay cosas que no son diferentes. Hay, por ejemplo, esto de pacientes que no reciben tratamiento y para nosotros yo creo que eso se agrava porque además el uso de la tecnología, como él mismo repetía, es cara, es limitada y muchas veces los médicos pensamos que si los pacientes no tienen todos los exámenes que se puedan realizar, no son pasibles de ser tratados. Y por último, la exposición de Manuel empezó con algo que es muy interesante y que son los mitos que existen sobre la cirugía de epilepsia, ¿no? Y cómo nosotros podemos, solamente con videoelectroencefalografía y resonancia nuclear magnética, aproximadamente 70% de estos casos se podrían resolver. Lo más importante de la cirugía de epilepsia es que cuanto más precozmente se realice en niños, mejora la calidad de vida y mejora el desarrollo cognitivo-conductual. Los mejores pronósticos para cirugía de epilepsia es obviamente si son en niños, si las lesiones son vasculares o traumáticas, si son lesiones de tipo más temporal y si la epilepsia es de corta duración. Y de repente lo novedoso ha sido el trabajo de Helen Cross, en el cual ahora se pueden, o sea, tiene indicación de epilepsia, pacientes que pueden estar controlados con 1 o 2 fármacos, pero que sin embargo, si se les puede operar, mejora definitivamente su calidad de vida. Entonces, estas son las conclusiones del simposio. Señor presidente, señor secretario, no sé si vamos a tener tiempo para las preguntas. Ok, ¿algunas preguntas Patricia, o adelante. comentarios? Sí, te hago una pregunta, ¿Sí? sí. Y ya que está el profesor Jorge Burneo entre nosotros, me gustaría un comentario sobre las charlas y sobre la experiencia que él tiene en Canadá. Jorge, por favor. Muchas gracias, Patricia, por permitirme conversar. Básicamente, el comentario que tengo es respecto a la necesidad de establecer centros especializados en el Perú. Como ustedes saben, yo soy neurólogo de adultos y he tenido la oportunidad de trabajar en un trabajo que tuvimos primero con el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y posteriormente con el Hospital Edgardo Rebagliati, en los cuales hemos armado 2 programas de cirugía de epilepsia. Porque para tener acceso a estos programas se necesita un trabajo que envuelve muchas disciplinas. La neurocirugía, obviamente, y la neurología, pero al mismo tiempo tenemos que contar con psicólogos, tenemos que contar con tecnólogos de electroencefalografía, con personal de enfermería, con trabajadores sociales. Y si bien el gobierno y ciertas instituciones no están interesadas en apoyar la formación de estos centros, al final, como mencionó Jorge Vidaurre, los individuos pueden mover masas. Y en el caso del Instituto Nacional y en el caso del Hospital Edgardo Rebagliati, fueron los mismos miembros los mismos neurólogos y los mismos neurocirujanos los que estaban muy interesados en formar estos programas. En el caso del Instituto, el doctor Mija y el doctor Vázquez, y en el caso del Hospital Rebagliati, el doctor Barreto y la doctora Becerra. Entonces, cuando existe el hambre y el apetito para desarrollar este tipo de centros, entonces se puede llegar a mover montañas y se puede llegar a convencer a las instituciones, a las autoridades que se pueden hacer cosas buenas.
El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ya tiene operando más de 200 casos de cirugía de epilepsia en adultos, mientras que el Hospital de Rebagliati tiene ya, creo, más de 50 casos de epilepsia, de cirugía de epilepsia. Y la verdad que los dos grupos han sido están creciendo cada vez más, siguen contratando neurólogos que están interesados en epilepsia y que tienen cierto entrenamiento en epilepsia. Y bueno, yo creo que si se ha logrado eso en la población adulta, ¿por qué no se puede lograr eso en la población pediátrica, ¿no? Es importante mencionar que en ningún momento cuando estuvimos trabajando en la formación de estos centros, se recibió apoyo financiero de alguna institución. Si bien la Liga Internacional contra la Lucha de Epilepsia, la región Norteamérica, fomentó el viaje de ciertos grupos a Latinoamérica básicamente para proyectos educativos. La formación de estos dos centros que mencioné fueron sin ningún apoyo financiero de ningún tipo, de ninguna institución privada, sino simplemente yo diría por las ganas que le pusieron la gente que estuvieron en esos centros. Muchas gracias, Jorge. No sé si hubiese alguna pregunta o algún comentario. El doctor Melitón Arce está. Sí. Doctor Melitón, por favor. Bueno, yo soy Melitón Arce, un viejo pediatra. El pediatra vivo más viejo, aparentemente ahora, o el más vivo de los pediatras viejos, no sé cuál de los dos. La verdad que me he quedado gratísimamente impresionado por la realización de esta conferencia. Te lo digo, doctora Patricia, usted siempre ha promovido cosas muy interesantes. Y hoy día nos ha permitido esto. Y para mí ha sido gratísimo escuchar a nuestros conferencistas, ¿no? El doctor Manuel Angulo, el doctor Jorge Virao, el doctor Manuel Campos. Y alentador también escuchar al doctor Jorge Borneo con lo que se está logrando y pretendiendo hacer en el Perú. Esas palabras son solo para felicitar a usted y felicitar a los ponentes por la calidad de las presentaciones y obviamente felicitar a nuestro presidente, al doctor Agustín Isa, que nos tiene acostumbrados a este tipo de reuniones. Yo siempre estoy presente, no me pierdo ninguna, a pesar que ya la práctica profesional para mí va dejando de ser una realidad y se va convirtiendo en gratos recuerdos. Felicitaciones, gracias realmente quienes han escuchado esto, que pasan de los 50 asistentes según tengo en la lista. Deben haber aprendido bastante. Y apoyemos, presidente, todo lo que tenga que ver, porque sí necesitamos, ahora que salimos ya aparentemente, y ojalá sea realidad, del COVID y sus secuelas, podamos atender estas otras enfermedades que en el Perú tenemos que reconocer, no han recibido, ni aun cuando pudimos haber hecho nosotros desde otros ángulos de actividad algunas acciones, no estaban en la lista de prioridades como hoy deben ubicarse ya. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Solamente para hacer una corrección, el promotor de la reunión fue el doctor Daniel Guillén y la academia lo acogió con mucho gusto. Yo he tenido también el honor de estar presente aquí como moderadora. Le agradezco al doctor Guillén y a la academia. Felicitaciones. Muchas gracias a todos. Bien, a continuación, palabras del presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico de número, doctor Agustín Isa Stolf. Está con el audio apagado.
Entonces, lo que quería era, en nombre de la Academia Nacional de Medicina, extender mi mayor agradecimiento a los ponentes y reiterar de que el doctor Daniel Guillén fue que desde hace ya varios meses ha venido solicitando a la Academia la posibilidad de hacer este simposio. Yo tenía un compromiso con él y le dije, esta vez de todas maneras, y me da muchísimo gusto haber escuchado la calidad de los ponentes y la calidad de este simposio, que es tremendamente importante para la salud pública nacional. Así que mi primer agradecimiento al doctor Guillén por este entusiasmo en convocar a los expositores y también a Patti para que haga la excelente moderación que ha hecho. Yo quisiera simplemente reiterar lo agradable que ha sido para mí, que no soy pediatra, escuchar ponentes con la sencillez que caracteriza a los que saben. Y eso es realmente lo que hemos visto, con una tranquilidad, con una bonomía, con ganas de compartir sus conocimientos y sus experiencias. Eso es lo que hemos visto en la noche de hoy. Tanto a Daniel Guillén como al doctor Campos, como al doctor Vidaurre, y la posterior presentación del doctor Burneo han sido hechas con aprecio a los neuropediatras del Perú y con aprecio también a nuestro país. Para los que no son de Perú, les comento que la Academia Nacional de Medicina, que tiene 134 años de fundada, tiene en razón de su ley de creación la cualidad de ser asesora de los países, del Estado en relación a salud y a educación. Este simposio va a ser parte de un libro que hacemos cuando reunimos a todos los simposios. La Academia no vende libros, la Academia dona los libros. De tal manera que públicamente les estoy pidiendo a los ponentes que a través del doctor Guillén, que nos permitan publicar esto. Nosotros lo publicamos, lo entregamos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a las autoridades universitarias y lo donamos de manera gratuita. Nosotros no estamos permitidos de vender libros y realmente no nos interesa hacerlo, nos interesa es que llegue el conocimiento. Quiero, además de reiterar el agradecimiento y Se apagó el micro. experiencia y el conocimiento que tienen, quiero recuperar una frase del doctor Vidaurre, que es que no hay que perder la esperanza. Y cuando tenemos dificultades y bajamos los brazos, eso es lo último que hay que hacer. Hay que esperar que vengan tiempos mejores, hay que tratar de manejarlos con lo que tenemos, pero hay que mirar también a nuestros vecinos que hacen las cosas un poco más adelantadas que nosotros, que tienen la gentileza como la que tienen ustedes de proveernos de información adicional y de una experiencia también en el manejo de los pacientes. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes nuevamente por esta excelente presentación. Le he pedido a Daniel Guillén hace un momento, antes de comenzar, que tengamos un resumen ejecutivo de esto que estamos haciendo, porque el libro saldrá de aquí a varios meses y nosotros llevamos estas cosas al ministerio. El micro. Ya, le digo que estas cosas las llevamos al Ministerio de Salud y lo proponemos como una propuesta de la Academia a través de ustedes, ¿no? O sea, con el conocimiento de ustedes. Y si lo llevamos el próximo año ya estamos desfasados, así que de alguna manera tenemos que hacerlo rápido. Y por eso le pido al doctor Guillén y a ustedes que nos permitan tener un resumen ejecutivo que pudiéramos llevarlo al Ministro de Salud.
Pero adicionalmente a eso, lo que quisiéramos es tener, entre comillas, una especie de cartilla, porque estamos promoviendo los aspectos de promoción y de prevención. ¿Cómo hacemos para promover la salud en este problema de epilepsia? ¿Cómo hacemos para promocionar y prevenir? Ese es el aspecto que le estamos dando mayor importancia en este tiempo y que pueda ser accesible estas recomendaciones a la población en general. ¿Qué hacer ante un episodio como esto? ¿A quién acudir? ¿Cómo prevenir? ¿Qué factores condicionan que tengamos estos problemas? Y creo que eso puede ser importante. Lo estamos haciendo con otros grupos y poniendo en las redes. El micro. Otra vez, creo que esto me está fastidiando. Y entonces quisiéramos tener esto en un lenguaje coloquial que lo podemos luego revisar con comunicadores para que tengamos una actitud de mejorar a nuestra promoción, a nuestra población en cuestiones, repito, de promoción y de prevención. Con un abrazo para ustedes, el agradecimiento realmente profundo de la Academia Nacional de Medicina por esta excelente reunión que nos han brindado todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias también a los asistentes. Un abrazo para todos, muy buenas noches. Doctor Angulo, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, bravo. Buenas noches. Muchas gracias por acoger la idea y el simposio. Confesar que siendo reumatólogo no tenía ni idea de la cirugía, del papel de la cirugía en epilepsia. Pensaba que después de cirugía en epilepsia por neurocisticercosis no había otro campo. Sumamente ilustrativa la charla, muy agradecido, distinguida concurrencia. Agradecemos vuestra presencia y los invitamos a visitar nuestra página web institucional y atender las próximas actividades de la Academia Nacional de Medicina, todas utilizando la plataforma Zoom. Expresión de que un virus no ha detenido a la Academia. Miércoles 25 de mayo, hora 7:30 p.m., reunión cultural interacadémica. Ponente, doctor Marco Antonio Lobón Cueva. Tema, el español y el léxico de la medicina. Es académico del número de la Academia Peruana de la Lengua. Miércoles 25 de mayo, desde Arequipa, el mismo día, media hora después, a las 8 p.m., conferencia Decisiones Compartidas. Académico asociado, doctor Gonzalo Mendoza del Solar. Jueves 26 de mayo, 7:30 p.m., sesión de Ética y Desarrollo Humano. Continúa la serie de este periodo. Ponente, la doctora Teresa Arrieta de Guzmán. Tema, Marta Nussbaum y las capacidades humanas. Moderador, doctor Agustín Iza. Sábado 28 de mayo, a las 11:30 a.m., la ya tradicional tertulia académica, esta vez con el tema La Constitución de la República, piedra angular de la legalidad. Expositor, doctor César Delgado Güembes, abogado constitucionalista y filósofo. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Chao, Gracias. chao. Un abrazo a todos. Chao, Manuel. Gracias. Muy bien. Pati. Gracias, Gusto de Pati. ver. Gracias, Daniel. Chao, Muy bien. gracias a ti. Muchas gracias. Buenas Chao, noches. chao. Chao, Gracias. Coqui. Cuidado, doctor Chao, Campos. chao. Chao, Coqui. Chao, Muchas Daniel. gracias. Chao, Jorge. Chao, Gracias, chao, Manuel chao. y Daniel. Ya y nos todos. vemos. Se habrán dado cuenta que no solamente los neuropediatras son buena gente, nosotros también. Nosotros también. Pero eso es porque son peruanos, diría mi amigo. Muy bien, un Chao, abrazo. chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Excelente, chao, chao. muy bien. Buenas noches.